Bien, Albert Einstein dijo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿A qué se refería Albert Einstein con este mensaje? Nosotros hemos observado de que a lo largo del tiempo, cuando los estudiantes empezaban a ir a las escuelas, en este caso me refiero a las escuelas tradicionales, tenían problemas de adaptabilidad y de aprendizaje. No solamente de eso, sino sucedía de que la creatividad estaba siendo disminuida en gran medida. Entonces, Albert Einstein dijo lo siguiente, de que todos los niños nacen genios hasta que van a la escuela. Obviamente me refiero a una escuela tradicional. ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué está sucediendo en las escuelas para que los niños dejen de ser genios? Entonces, investigamos. ¿Y qué es lo que hacemos actualmente en nuestras escuelas? ¿Qué actividades hacemos? ¿Qué actividad hacen los estudiantes? ¿Qué actividad hacen los padres de familia? ¿Qué actividad hacen los padres de familia en casa? Por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que están haciendo con sus niños, con sus estudiantes, con sus hijos? Entonces, hemos identificado de que en las escuelas está faltando un sentido de pertenencia. Y lo voy a explicar para que todos puedan entenderlo. En este momento están ingresando varios padres de familia, están solicitando que se les pueda admitir y en verdad que les pido por favor de que sean comprensivos ya que muchos padres de familia están solicitando el ingreso. Bien, vamos a continuar. Nosotros hemos observado de que si en las escuelas se están cometiendo errores y en casa también algo tenemos que hacer. Y estamos impulsando justamente eso, una escuela de padres, una institución educativa, una organización educativa para poder hacer que nuestros niños no pierdan esa creatividad, esa inteligencia, esos ánimos de poder y de querer estudiar. Para eso hemos lanzado un proyecto que se llama Proyecto Wilmani. El proyecto Wilmani, ¿en qué consiste? Consiste simplemente en saber discernir cómo ves la vida y cómo ves a una institución. Si la vida observas que en el camino encuentras un obstáculo, o ese obstáculo se convierte en una herramienta para poder superarlas. Muchas personas tienen dificultades para salir adelante. ¿Por qué? Porque en el camino se tropiezan y dicen el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces en una misma piedra. Sin embargo, seguimos caminando y seguimos tropezándonos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es simple. Hay que quitar la piedra del camino. Entonces, si nosotros quitamos la piedra del camino, vamos a tener un camino libre. O podríamos utilizar como un recurso de que esa piedra puede ser un puente, como se observa en la figura. Entonces, va a depender desde qué ángulo estás viendo la vida. Si es una vida fácil, una vida simple, una vida complicada. ¿Cómo ves? Y para eso hemos lanzado 3 premisas. La primera premisa es, ¿qué es lo más importante que le pueden enseñar a sus hijos? Ahora tenemos 2 escenarios. Un antes y un después de esta pandemia. Claro que sí, porque las condiciones han cambiado y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Las condiciones ya no son las mismas. E inclusive en casa la situación ha cambiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera premisa que nosotros trabajamos en la institución, la primera premisa que debemos trabajar en casa es esta. Y les hago una pregunta y quisiera por favor que ustedes respondan. ¿Qué es lo más importante que le pueden enseñar a sus hijos? Seguramente ustedes están pensando en una y otra palabra.
Y es verdad. Todo lo que ustedes dicen es verdad porque cada uno da respuestas de acuerdo a su percepción, da respuestas de acuerdo a lo que sabe, da respuestas de acuerdo a lo que ha aprendido, a lo que le han enseñado. Y eso está bien. Nosotros tenemos una respuesta para esto. Enseñarles a tomar las mejores decisiones. ¿Y por qué consideramos que esta es la primera premisa que debemos trabajar? Porque durante todo el tiempo, durante toda su vida, ustedes, yo y todos, tomamos constantemente decisiones. Y las más importantes. Por ejemplo, en este momento, cuando ustedes ingresaron a la sala de reuniones, tomaron una decisión. La decisión de participar en un seminario virtual de escuela para padres. Eso es una decisión. Cuando ustedes matricularon a sus hijos en el colegio, en la institución educativa, tomaron una decisión. Cuando ustedes mañana van a ir a hacer compras al mercado, van a tomar una decisión de salir o no salir. O al mediodía prepararon la comida. ¿Y qué comida prepararon? Tomaron una decisión. Constantemente tomamos decisiones. Lo que sucede es que en algunos casos, o tal vez en muchos, o en pocos, nos equivocamos. Cometemos errores y a veces se paga un precio muy alto por esa equivocación. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a tomar las mejores decisiones. Pero usted, padre de familia, dirá, ¿y cómo le voy a enseñar a tomar las mejores decisiones? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo tenga una buena decisión? Entonces, el cómo es mediante la experiencia. Pero yo no le voy a decir que mi experiencia es esta y tómala. Porque eso no, para su hijo no es experiencia, solamente es un indicativo. Y eso podría fallar. Y entonces nosotros los papás creemos de que enseñándole a nuestros hijos las cosas que nosotros pasamos, ellos van a aprender. Ellos van a aprender cuando ellos lo experimentan, cuando ellos ejecutan lo que están haciendo. Si usted le dice que no toque la plancha porque la plancha le va a quemar las manos, su hijo de repente en ese momento le va a hacer caso, pero en otro momento cuando usted no está en casa o cuando está en otro lugar, su hijo va a experimentar y va a tocar la plancha. Y efectivamente va a comprobar de que la plancha quema. Y entonces como quema y hace daño, la próxima vez va a tener más cuidado en tocarla. Eso es una experiencia y esa experiencia solamente se gana haciéndola. Y entonces nosotros tenemos que ser vigilantes de lo que hacen, orientando, guiando o facilitando. ¿Para qué? Para que los hijos puedan experimentar, no solamente en casa, también en el colegio. Por eso, repito, lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a tomar las mejores decisiones. Vamos a ir a la segunda premisa. ¿Qué es lo más importante que le pueden dar a sus hijos? Lo más importante que le pueden dar, piensen unos segundos. ¿Qué le pueden dar? En este caso, estamos hablando del verbo dar. ¿Qué le pueden dar a sus hijos? La respuesta es confianza, libertad y confianza en sí mismo. ¿Por qué confianza? Porque si tu hijo tiene libertad y confianza en sí mismo, entonces contará con los elementos necesarios para que
ante cualquier carencia educativa, ya sea física, afectiva, cultural o económica, tengan la capacidad y el poder personal para salir adelante. Eso es muy importante, no solamente en casa, sino también en la institución educativa. Tenemos que alentar lo que hacen nuestros estudiantes, alentar cosas buenas y positivas, pero desde un marco de libertad, no de libertinaje. A veces los papás confunden libertad con libertinaje. Libertinaje significa que hago lo que me da la gana, lo que quiero, donde quiero y como quiero. A eso no me refiero a la libertad. La libertad sin límites, de tal manera que el estudiante pueda, su hijo pueda desarrollar su creatividad. Pero la libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. A eso se refería Jesús cuando nos hablaba del libre albedrío. Todos tenemos el libre albedrío, claro que sí. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde empiezan los derechos de los demás? A eso se llama responsabilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos no es darle límites, porque le estamos cortando las alas. Lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es enseñarles a respetar. Cuando ellos aprendan a respetar, entonces van a tomar las mejores decisiones. Cuando ellos aprendan a respetar y ser respetados, van a actuar con confianza. Y eso es la segunda premisa que nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando en la institución educativa. Es que tenemos que hablar el mismo lenguaje. No podemos hablar cosas diferentes en casa y en el colegio. Si no, entramos en una confusión y los hijos no saben a quién hacer caso. A veces hacen caso a mamá, a veces hacen caso a papá, a veces al profesor. Y si los tres hablan en 3 idiomas diferentes, entonces vamos a generar un problema. Por eso es muy importante de que toda acción educativa debe ser con la participación tripartita de los 3 elementos fundamentales de la educación, quienes son los padres de familia, los profesores y el estudiante. Todos tenemos que hablar un solo idioma. En casa, si usted, papá y mamá me están viendo, y qué bonito sería que ambos estén observando este seminario virtual. Sería bonito, ¿por qué? Porque mamá y papá tienen que comunicarse, tienen que ponerse de acuerdo. No pueden hacer una cosa mamá y papá otra cosa, porque si eso es así no va a funcionar. Entonces van a venir los conflictos. Lo que tenemos que hacer en casa como padres es ponernos de acuerdo cómo vamos a educar a nuestros hijos. Entonces, el acuerdo que se llegue en casa, mamá y papá y maestro de escuela, eso va a fortalecer a que nuestros alumnos hagan las cosas con seguridad y confianza. Esa es la segunda premisa que tenemos que trabajar. Ahora vamos a la tercera premisa. Y la pregunta es, ¿qué es lo más importante que buscamos como padres y maestros al educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos? ¿Qué es lo que buscamos? Esa es la palabra clave de esta tercera premisa. ¿Qué buscamos como padres y maestros? Piensa unos segundos, responde a la pregunta. ¿Qué es lo que buscas como papá cuando quieres educar a tus hijos? Yo sé que muchos tienen varias respuestas y todas están bien. Como repito, cada uno responde de acuerdo a sus conocimientos previos, cada uno responde de acuerdo a su percepción. Nosotros vamos a trabajar en la institución y estamos trabajando. Lo que buscamos es que nuestros hijos, que nuestros alumnos se sientan realizados. Esa es la respuesta, que se sientan realizados.
A ver, dígame, señor padre de familia, mamá o papá, ¿usted se siente realizado en la vida? ¿Usted se siente realizado? ¿Realizada? Pregúntese, si usted se siente realizada, entonces es feliz. Pero si no lo es, entonces está buscando una solución. Y lo que debemos buscar en nuestros hijos es que ellos se sientan realizados. Y cuando ellos se sientan realizados, usted también se va a sentir feliz. Porque qué papá, qué mamá no quisiera ver a sus hijos que se sientan realizados. Yo les hago una pregunta. Todos ustedes, papá y mamá, alguna vez fuimos niños. Cuando eran niños, ustedes pensaban y decían, cuando sea grande voy a hacer tal cosa. Voy a hacer de esta profesión o de otra profesión. Ahora les pregunto, cuando eras niño dijiste que ibas a ser profesional de esa carrera. Ahora, ¿eres profesional de esa carrera? ¿Lograste realizar ese sueño? Si lograste realizar ese sueño, entonces te sientes realizado. Pero si cambiaste tu sueño, lo cambiaste por una situación de comodidad, por una situación económica, por una influencia de los padres, por una influencia de los vecinos, amigos, o por una influencia de los profesores, y estudiaste algo que tú no querías estudiar porque te dijeron que con eso se gana dinero, entonces no te sientes realizado. Y a veces cometemos el error de que como yo no pude ser médico, como yo no pude ser ingeniero o no pude ser abogado, entonces mi hijo lo tiene que ser. Y como que hacemos que nuestros hijos hagan que se cumplan nuestros sueños. Pero eso es no saber respetar la individualidad. Nuestros hijos son únicos. Ellos tienen sus propios sueños. Ellos tienen su propia vida y eso hay que respetarlo. Entonces nosotros lo que buscamos como padres y como maestros es que nuestros hijos, nuestros estudiantes, se sientan realizados en la vida. Cuando ellos se sienten realizados, van a ser felices. En las circunstancias que estamos hablando, tengan lo que tengan, hagan lo que hagan y estén donde estén. Para la mayoría de los seres humanos, en su vida real, lo más importante es sentirse realizados. Solamente somos felices si nos sentimos realizados. Cuando vemos que nuestros hijos se están realizando en la vida. En esta coyuntura no podía dejar de hablar. Estamos en una cuarentena y nuestros estudiantes están en casa y no en la institución educativa. Y entonces los papás tienen que tener las herramientas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que ellos van a hacer en casa? Y entonces en casa hemos observado que nuestros hijos tienen un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no salen a la calle, ya no salen a la escuela. Y entonces, ¿qué hacer? Vamos a utilizar algunas frases. Unas frases para nuestros hijos en esta cuarentena. Antes de utilizar la frase, pregunto, señora, señor, mamá o papá, aquí observan una curva, una parábola. En esta parábola hay 7 puntos. El primero es la llamada, el segundo es la negación, la tercera es la rabia, el cuarto punto es el miedo, el quinto es la aceptación, el sexto es nuevos hábitos y confianza, el séptimo, la pandemia pasa. Te pregunto, ¿en cuál de esos puntos estás ubicado? ¿Dónde te encuentras tú como persona en este momento? Como papá, como mamá, ¿dónde te ubicas? Yo sé que cada uno de ustedes tiene una respuesta. De repente está en la tercera o en el cuarto punto, o en el quinto, o en el sexto. Algunos de repente ya están en el séptimo. No lo sé, cada uno de ustedes sabe.
Pero es importante que ustedes tomen conciencia en qué punto están, porque eso va a indicar su impacto emocional. ¿Y por qué es importante el impacto emocional? Porque eso es lo que transmitimos a nuestros hijos. Si nosotros somos personas muy nerviosas, entonces vamos a transmitir el nerviosismo a nuestros hijos. Vamos a transmitir el miedo. ¿En dónde estás ubicado? Yo sé que tienes una respuesta. Y cada uno tiene una respuesta dónde está ubicado. Y eso es importante identificar. En este momento de cuarentena no podemos dejar de hablar esto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que nuestros hijos sean exitosos y sean felices, entonces nosotros tenemos que transmitir ¿qué? Transmitir miedo, transmitir rabia, transmitir ¿qué? Confianza, seguridad. Tranquilidad. Entonces la primera frase que debemos trabajar en casa es quédate en casa. Quédate en casa. ¿Por qué? Porque cuando estamos en casa estamos juntos, toda la familia. Porque cuando estamos en casa nos sentimos protegidos. Porque cuando estamos en casa nos sentimos seguros. ¿Han escuchado en estos momentos de que estamos en guerra? No estamos en guerra, señores. Porque cuando hablamos de guerra estamos transmitiendo miedo y es mentira. Porque no estamos en guerra. Estamos en una cuarentena y una cuarentena significa aislamiento. Y el hijo te va a preguntar, y papá, mamá, ¿por qué estamos aislados? ¿Por qué estamos en cuarentena? ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que quedarnos en casa para estar protegidos. Nada más. Ahora dicen, ¿y por qué vemos militares en la calle? Es que estás viendo militares, ¿por qué? Porque hay gente irresponsable que sale de casa. Pero no estamos en guerra. Otra frase que tenemos que trabajar es, estamos felices de pasar tiempo juntos. Entonces, tenemos que ser optimistas, vibrar en positivo. Tenemos que hacer ver a nuestros hijos de que el pasar juntos nos hace sentir bien. Otra frase que tenemos que trabajar es gracias. Gracias por ayudarme. Que los niños sean partícipes de la limpieza, del orden y de los quehaceres domésticos. Pero no que ellos solo lo hagan, sino que nos ayuden. Por eso les digo, hay que utilizar la frase, gracias por ayudarme. Gracias, hijo, gracias, hija, por ayudarme. Otra frase que debemos utilizar es, lo estás haciendo muy bien. En casa seguramente va a dibujar, va a pintar, va a hacer algunas cosas. Entonces, así lo haga mal. Utiliza la frase, lo estás haciendo muy bien. Haga lo que haga en casa, recuerda que es una experiencia. Y recuerda que esa experiencia se convierte en aprendizaje. Por lo tanto, maneja la frase, lo estás haciendo muy bien. Otra frase que debemos utilizar es, nos encanta jugar contigo. Y si hay la oportunidad de jugar, juguemos. Y si no lo hay, hagámoslo. No solamente juegos de antaño, juegos caseros con las cajas, con los bloques o con las cosas que hay en casa, sino también con los juegos que ustedes compraron y ya tienen en casa. Por ejemplo, el catch flow. Y cuando están jugando, utiliza la frase, te veo feliz cuando juegas. Eso es importante. Los niños se emocionan. No solamente el catch flow, tú dirás, pero yo no tengo en casa el catch flow, entonces puedes jugar Monopolio. El Monopolio es un juego para que uno aprenda a hacer negocios. Otro juego que puedes utilizar es el ajedrez, o el ludo, o tantos juegos que hay en casa. Y cuando veas jugar a tus hijos,
Entonces dígale, hijo, te veo feliz cuando juegas. Hay que levantar la vibración positiva de nuestros hijos. Pero ¿por qué tenemos que levantar la vibración positiva? No solamente de tus hijos, sino de ustedes y de sus padres, o sea, de sus abuelos. Porque queremos que levanten las defensas del sistema inmunológico. Cuando las defensas están altas, una persona no se enferma. Eso es importante. Elevar el sistema inmunológico, elevar las defensas de nuestro cuerpo. Les voy a decir la regla del éxito. ¿Cuál es la regla del éxito? Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Esto es la regla de oro. Señores padres de familia, si nosotros internalizamos esta frase, estas palabras, trata a los demás como te gustaría ser tratado, téngalo por seguro que vas a tener una vida saludable. No solamente física, sino emocionalmente, mentalmente. Esto es la regla del éxito. Ahora va la regla de la felicidad. Amar y servir a ti mismo y a los demás es la clave de la felicidad. Amar y servir a ti mismo y a los demás es la clave de la felicidad. La realización y la paz interior. Esto está basado en ¿qué? En el mensaje de Jesús. Jesús, ¿qué nos dijo? Ámense unos a otros como yo los he amado. Nos enseñó Jesús. Ahora que estamos en Semana Santa, recordemos las palabras sabias de Jesús. Son palabras que vienen de la divinidad. Justamente esta regla que le estoy indicando, que es la regla del éxito, la regla de oro, trata a los demás como te gustaría ser tratado. En la vida no vas a tener ningún problema, ni una enfermedad, ni una situación te va a afectar. ¿Por qué? Por la ley de la correspondencia que existe en el universo. Y las reglas de la felicidad es una regla mucho más amplia que dice amar y servir a ti mismo y a los demás es la clave de la felicidad, de la realización y la paz interior. ¿Por qué? Repito, es importante que una persona se sienta feliz, que una persona se sienta realizado y tenga paz interior, porque va a vivir con plenitud. Y cuando vive con plenitud, es una persona saludable. Y si es saludable, sus defensas están altas, su sistema inmunológico está fuerte. Por lo tanto, un virus o una bacteria no le va a afectar. Y esto, repito, está basado en el mensaje de Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado. Juntos, trabajando solidariamente, podemos descubrir cómo vivir la vida de nuestros sueños. Y a lo largo del camino, ayudar a crear un mundo de paz y prosperidad para todos. ¿Por qué? Porque la vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste, que todos son malos si yo soy malo, que las personas sonríen si yo les sonrío, que el mundo está feliz si yo estoy feliz, que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. De eso se trata, estimados padres de familia. Muchísimas gracias. Vamos a tener un segundo.